Bien, es un gusto para mí saludarlos nuevamente en un programa más de este espacio que se llama Hablando sin filtro, que como saben, pues está todas las semanas y si no lo saben, pues también ya lo tienen claro y es que este programa está todas las semanas con temas de interés, con invitados, con historias, con personajes. Así que pues gracias por conectarse y por estar sintonizando este programa el día de hoy, que además pues también me da mucho gusto poder tener a la invitada de hoy. Ya iremos conociendo un poco más de su historia, de su vida, pero cuando tuve la oportunidad de conocerla hace unos meses en Bogotá, sabía y cuando también la escuché que la historia de ella vale mucho la pena escucharla porque sé que son esas historias de las cuales uno aprende, reflexiona y de las cuales también pues sé que vale la pena como transmitir y difundir y amplificar. Y por esa razón, hace rato habíamos conversado incluso de tener esta conversación por temas de trabajo y demás y de agendas. Se había demorado un poquito, pero pues bueno, afortunadamente todo se logra, todo se cuadra y la logramos. Así que pues no quiero alargarme más, sino que quiero pues presentarles a mi invitada de esta noche, que es Diana Milena Gómez, a quien le agradezco enormemente pues que haya aceptado esta invitación para venir a este espacio el día de hoy. Diana, hola, Hola, muy buenas noches para todos. ¿cómo va todo? Muy bien, ahí trabajando muchísimo y bueno, siguiendo ahí en proyectos de teatro. En proyectos de teatro que fue además en el aspecto en el que nos conocimos. Diana, Ajá, claro que sí, cuando te conocí, estábamos en el Festival Iberoamericano de Teatro, que eso fue en el mes de abril, si no me equivoco. claro que sí. Y para esa edición, de hecho, la obra que abrió esta edición del festival es una obra en la que Diana participaba, que se llama Victus, una obra que también está y que ustedes también la conocerán, que es Alejandra Borrero y de Casa de Borrero. Ahí tuve la posibilidad de conocernos en todo el tema pues del festival, que en ese momento estaba yo también metido en el tema del festival. Y la historia de Diana la conocí además por testimonio, porque la obra, y sin hacer spam de la obra ni demás, porque supongo que ojalá que quienes no la han visto, ojalá esta obra pues pueda volver a estar en cartelera, como si es en cartelera, las obras están ¿cierto? En cartelera, Sí, en cartelera. para Ujú. que quienes de pronto no la hayan visto, pues ojalá tengan la oportunidad de verla y quienes la vieron en esa oportunidad o semanas después que también estuvo en casa, pues la verdad es una obra que no se pueden o que no la gente no puede dejar de ver, ojalá de verdad la puedan repetir. Ahí nos conocimos, lo que decía al principio, ahí conocí un poco de tu historia porque algo compartiste al finalizar esta obra de teatro y lo que decía, cuando la escuché dije, es una historia que vale la pena escuchar como la de tus compañeros y de quienes hacen parte además de la obra, todos quienes hacen parte del elenco, creo que son historias que valen la pena escuchar, que valen la pena rescatar y que estoy seguro que son historias de las cuales también todos tenemos mucho que aprender. Bueno, mi nombre es Diana, yo soy excombatiente de las Autodefensas Unidas de Colombia. A mí me reclutaron a los 24 años de una universidad privada y en esta organización duré 4 años, 6 meses y 8 días. Tenías entonces 24 años Ajá, sí, en ese momento. en ese momento. Antes Ujú. de eso, Diana estaba haciendo una universidad privada. ¿Qué estudiabas antes de entrar? Diseño gráfico. Diseño gráfico. Ajá, sí. Y cuando hablas de a los 24 años me reclutan, ¿nos puedes contar un poco digamos, de esa fase, de ese proceso? Sí, claro que sí. Conocimos a una persona dentro de la universidad, la cual durante un semestre nos hizo inteligencia a 16 mujeres, las cuales nos recluta porque nos hizo inteligencia los 6 meses, donde ella recoge fotografías, estudia nuestras vidas, saben cuáles tenemos hijos y cuáles no, en qué momento estaban nuestros papás con nuestros hijos, quiénes eran separadas, quiénes eran casadas. Bueno, estudió supremamente bien la vida de cada una para poder tomar la determinación a cuántas mujeres nos iba a reclutar. Nosotros nos fuimos para un fin de semana eh, que nos invitó a una finca en Villavicencio y este fin de semana se convirtió el cambio
180 grados para nuestras vidas, porque allí ella nos lleva a la parte donde se iba a encontrar con las personas que nos iban a reclutar y cambia la vida de 17 mujeres, las cuales no estábamos preparadas para ello. Claro, porque además lo que tú dices, no estaban dedicadas al estudio. La invitación es como si Ujú. te invitara, no sé, un amigo y te dice, vámonos de Vámonos de fin de paseo este fin de semana. semana. Ajá, sí, algo así, que te dice, vamos a pasar un fin de semana en una finca y lógicamente piscina y todo, lo que tú piensas de un fin de semana para pasarla bien, entre comillas, y se convierte en tu peor pesadilla desde ese momento, desde ese fin de semana para todas nosotras, que fue demasiado duro llegar a un espacio y encontrar y tú 200 hombres encima de una camioneta esperando a que tú salieras de ella porque ya pertenecíamos a las Autodefensas Unidas de Colombia. Y es ese momento, lo que tú dices, ¿no? Es un cambio de 180 y que además es un tema de, no sé, venía a un paseo con amigos y amigas y termina Ujú. convirtiéndose en una tragedia absoluta. Sí, un cambio total, además que tú nunca esperas despertar de una borrachera y ver en una puerta de una camioneta tantos hombres esperando a bajarte de una camioneta y mirar en tu entorno y ver que tus amigas están en la misma posición, ya como definiendo qué van a hacer como nosotras. Y estaban 17 contándote a ti Sí, señor, juntándome a mí. en ese lugar. Y entonces, digamos, de esa historia, están en la finca, lo que tú dices, amanecen y de un momento para otro aparecen hombres y solamente en la palabra, supongo, es, ahora hacen parte de las autodefensas y se acabó el tema y nos fuimos. En ese momento, cuando nos dicen ustedes, en este momento pertenecen a las Autodefensas Unidas de Colombia, nos hacen caminar unas 2 horas trecho abajo y en la mitad del camino nos hacen parar y estaban unos campesinos donde una persona se hace al frente de nosotras y dicen, tienen que agachar la cabeza y nos cortan el cabello. Lo segundo, cogen un cuchillo muy grande, nos cortan todas nuestras prendas de vestir, ropa interior, la ropa que llevas, y te dan la primera orden es coloques en esos uniformes. Desde ese momento empieza nuestra pesadilla y cambia nuestra vida porque somos obligadas a colocarnos un uniforme que uno nunca pretende colocárselo y menos perteneciendo al grupo. Y de ahí empezar la travesía para encontrarnos con, bueno, con todo esto que empieza como supuestamente un paseo y termina tan trágicamente para todas. Tan trágico. Supongo que en el camino y no sé, hubo tiempo de pronto de, entre ustedes de pronto de mirar qué hacían o ya era un tema de, es imposible de aquí, no sé, escaparse, echar para atrás. En el momento que nos dicen que somos, que ya pertenecemos a la autodefensa, lo primero que nos quitan es el medio de comunicación, que son nuestros celulares. En la travesía que hacemos de ahí a donde nos cortan el cabello, queman nuestra ropa, al frente de nosotras queman la ropa y nos dicen, bajen, sigan caminando, las están esperando unas lanchas, las cuales nos suben y llegamos a un sitio donde ya nos estaban esperando eh, para darnos las nuevas instrucciones de qué debíamos hacer cada una de nosotras que ya nos tenían inteligentemente investigado nuestras familias. Y yo con gran sorpresa recibo al frente mío una carpeta en la cual tenían toda mi vida. Y lo primero que hago es abrir esta carpeta y veo la foto de un pequeño que tenía apenas 6 años, que era mi hijo y desde ese momento quedé inhabilitada para cualquier cosa porque yo decía, haga lo que quiera conmigo, pero no lo toque a él. Él no tiene
aquí nada que ver y yo en este momento hago lo que usted quiere. La respuesta de esta persona, la cual nos presentan, que es el comandante, nos dice, no hay necesidad de eso porque usted se muere aquí y lo primero que recibe el tiro en la sien es su hijo. Y para cada una de ustedes, lo que más aman es lo primero que van a matar. Entonces tú quedas como en shock, como que, ¿qué, qué hago? ¿Sí? Y en ese momento, nuestro primer castigo que recibimos por el alboroto de 16 mujeres recibiendo noticias que nunca esperábamos es taparnos hasta el cuello de arena y en nuestra cara nos colocan piedras y eso es mi primer castigo eh, por haber empezado a decir cosas que no teníamos que decir, como usted no sabe quién soy yo. Y es además, pues la simple reacción, lo que tú dices, ¿no? Es una reacción de Ujú. decir, pues esto no, o sea, pues esto no está dentro de mis planes, yo estoy en un paseo, ustedes son los que me están a mí, ¿no? Raptando, y ahora yo me Mm, quejo, digamos, de la situación y me castigan además. ujú. Sí, es una reacción que tomamos y el primer castigo es durante 3 días tenernos enterradas, las cuales casi pierdo mi ojo izquierdo porque me pica una araña y los que saben, las arañas hacen un efecto venenoso, pero bueno, afortunadamente en su momento no pasó nada, pero es terrible tener la sensación de estar ahí muy vulnerable, atado tu cuerpo, estar enclaustrado en un hueco y no poder sentir tus piernas, ningún elemento de tu cuerpo, porque es tu primer castigo y lo tienes que recibir así por solamente hablar. Así es, ¿qué zona del país, cuando mencionas, nos hacen caminar, llegamos es a un río, ¿me corriges? Ujú, un río. Un Ujú. río, ¿estaban ubicadas en qué parte del país? En Villavicencio estábamos. En Villavicencio. Ujú. Y arranca pues este camino, ¿no? Y esta nueva vida a la que pues fueron obligadas y sometidas desafortunadamente. Y supongo, y creo que bueno, sé, la pregunta sobra porque supongo que el sentimiento es de rabia, de tristeza, de impotencia y se debe pasar absolutamente todo por la cabeza. Y también es lo que tú mencionas, cuando ves que tienen una carpeta con tu documentación, digamos, con información tuya, de tu hijo, Muy privada, además. no, o sea, debe pasar, sí, todo por la cabeza. Sí, impotencia, además mucha rabia, tú buscando la persona que te invitó a este fin de semana y no verla, ¿dónde está ella? ¿Por qué nos trajo aquí? ¿Sí me entiendes? Es una cosa, una sensación de que tú sientes primero mucha vulnerabilidad, como que ¿qué hago? Como que la impotencia se te llena y sientes mucha rabia con tu mismo cuerpo, porque uno dice, miércoles, ¿por qué me vine para acá? ¿Mm? Y porque estoy en este sitio donde no quiero, que fue una cosa que, pues, el estar tú en un sitio farreando y a la hora de estar en un sitio donde cambia totalmente todo lo que tú estabas esperando este fin de semana, eso es súper duro, muy duro. Yo en ese momento solo quería morirme, yo no quería estar en ese espacio, la verdad. Ninguna lo pedimos estar ahí, ninguna. Claro, porque es un tema de lo que tú mencionas, ¿no? De, pues lo que hemos hablado, es un cambio, algo que no esperabas de un paseo, la persona Ujú. que las lleva desaparece del mapa, o sea, nunca Sí, más vuelven a saber de ella. sí, nosotros después fuimos de ella. Eh, y tú a los 10 años de habernos reclutado, nos colocan una bandeja de una hoja de plátano donde está picada una persona y nos dicen, tienen que comer de eso. Y lo que yo veo es una mano colgada ahí donde tiene una manilla que yo le había regalado a esa persona con la Virgen de Guadalupe y por eso supe que era ella. Entonces, el fin de ella no fue nada agradable para nosotros tampoco. No fue nada bueno y además lo que tú también mencionabas, el tema de decir, estaba en mi casa, vine a un paseo y esto cambia. De pronto supongo era el tema de decir, ¿para qué vine?
Ujú, sí, ¿para a qué este, salí? ¿para qué? ¿Para qué salí? Claro, pero uno nunca se lo imagina, pues no está dentro de los planes. Ujú, Y más si es una amiga, supongo que era cercana, pues para no aceptarle un paseo a alguien, ¿no? Pues confiabas en esa ujú, persona y confiaban todas en esa persona que los lleva a claro. este paseo. Sí, totalmente. Por eso te cuento que los 6 meses fue supremamente inteligente para podernos, primero, ganarnos nuestra confianza y segundo, porque permitir de que se quedaran en alguna de nuestras casas le permitió a ella también poder ser más la tarea más fácil para ella, coger fotos de nuestros hijos, las fotos de nuestros papás, de nuestros abuelitos y poder hacer estas carpetas, las cuales ya tenía él a su disposición de nuestra información. Esto supongo que no era la primera vez que lo hacía, ¿no? La persona, supongo que esto habrá sido una conducta repetitiva y que habrá hecho después con, desafortunadamente, con muchas personas más. Ujú. ¿En algún momento saben qué perfil buscan o por qué de pronto eran ustedes a las que tenían fichadas y como seleccionadas en esta investigación que les estaban haciendo? Eh, nos- eh, a nosotras eran, primero porque éramos muy jóvenes, Ujú. segundo, escogieron el perfil porque eh, nosotros éramos la carne del cañón. Para hacer inteligencia, para hacer la investigación a alguien, para poder secuestrar a alguien, para poder hacerle seguimiento a otras personas y que fuéramos invisibles. Si tú ves una mujer muy guapa, joven, en un bar, pues tú no le vas a parar como, venga, porque esta está acá sentada o porque se sentó en esta mesa. Sí, son muchas cosas que utilizaron. Después uno se dio cuenta, ah, me escogieron fue por esto, ah, me escogieron fue por esto. ¿Mm? Ujú. Entonces lo utilizaron mucho, utilizan el cuerpo de uno para, para llevar a cabo un objetivo que ellos tenían. Que tenían en mente y que además cuando ya sucede este desafortunado hecho, cuando ya están, digamos, recluidas y hacen parte de este grupo, y claro, esto lo tuviste que haber sabido después, pero alguien le comunica a tu familia, alguien habla en tu casa o simplemente Diana un día se fue de paseo y nunca más volvieron a saber de ti, pues durante todo ese tiempo. No, el ejercicio fue llamar a nuestra casa y decir, oye, no, no voy a volver, eh, quiero olvidarme de ustedes, quiero olvidarme de mi hijo, entonces no me vayan a buscar, por favor. Entonces, como que, ¿cómo así? ¿Pero por qué se va? ¿Pero por qué así, este modo? Porque, ¿sí me entiendes? La mamá, mi mamá pensaba, ¿y esta qué le dio? Sí, se emborrachó, no sé, pero tú hacer una llamada de estas y decir, no voy a volver, no me busquen, entonces fue para ellos una estrategia porque después entendimos que era para que no nos colocaran como desaparecidas, no colocaran una denuncia, no hicieran algo que hiciera bulla. Ujú. Y esa parte que no tenía claro, Clara, ustedes mismas son las que tienen que llamar a sus familias a darles pues lo que tú La dices, este noticia, texto que tienen que supongo está arreglado y libreteado, pues de ellos de decirles, llamen, digan esto y hasta aquí llega la comunicación. claro, y entonces lógicamente tu familia dice, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué se va de este modo? ¿Por qué decidió esto? Sí, es muy extraño, pero ellos todo lo tenían ya estratégicamente calculado para todo lo que iban a hacer con nosotras. Y que uno además en el fondo querrá no tener el teléfono y gritar y decirle, no, está pasando es esto, Pero tú y con un querer, revólver acá claro, en no la se puede, es 100 imposible. no reaccionas, o sea, tú, Sí, 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 bueno, imposible. sí, A sí, merced de lo muy, que, pues, diga otra persona. digan. Ujú, A lo que sí, digan. total, Y arranca pues este camino y qué pena que entre en detalles y demás, pero porque creo lo tranquilo. que te decía, es una historia que creo que hay que conocer y creo que cuando uno empieza a conocer esta historia y supongo que la gente que también la estará viendo, desde ahí arranca a cambiar un poco el chip también. Y me adelanto un poquito antes de seguir digamos, con este hilo que estamos llevando, pero qué es lo que también ustedes comparten y lo que hablamos un poco de la obra, cuando uno oye sus testimonios y cuando la gente ve esto en escena o oye testimonios, digamos, no en la obra, por fuera, cuando uno oye a la gente contar su historia de vida, muchas veces juzgamos muy fácil, ¿no? Y cuando supongo uno Total. dirá, es que yo hice parte,
de las autodefensas. Entonces, la reacción de la gente simplemente es juzgar, supongo, criticar, mirar feo y demás, sin saber de verdad la razón por la que uno está ahí. En tu caso, no es una decisión propia, es una situación a la cual fuiste obligada a hacer ajena. ajena a ti, además. Ujú, sí. Y que Y creo que eso cambia un uno poco después el de, panorama. ujú, y que después de uno ver su desmovilización y que llega a la civilidad, entre comillas, para ver las cosas y tú encuentras un panorama supremamente duro, que es lo que tú estás comentando, el señalamiento, los matones, estuvo allá por algo, bueno, infinidad de cosas que te encuentras en la civilidad y que si la persona no tiene conocimiento, no ha leído, no ha escuchado los testimonios de otras personas, creen que tú eres el malo, sí, que tú eres el perverso, entre comillas, pero cuántas historias tristes uno escucha allá adentro. Me vine porque a mi mamá y a mi papá lo mataron delante mío las FARC y yo me fui para la Sauce, o yo de la Sauce me pasé a las FARC porque X, Y, Z, que llevan motivos a los cuales no todos están porque estoy por el pueblo y para el pueblo, sino porque han pasado Ujú. cosas que definitivamente te llevaron allí. ¿Mm? Y que yo estoy súper convencida que cuando uno está en la universidad está en esa cúpula de cristal maravillosa y que cuando te la rompen pasan cosas muy increíbles en tu vida y que tú dices definitivamente yo dónde estaba, porque si yo no, si yo sigo en esa cúpula de cristal, nunca sería la Diana que soy hoy en día, que es la Diana trabajadora, líder, que lleva una fundación, la batuta y que quiere que fluyan las cosas para estas chicas que están en la organización y que tiene que haber otra posibilidad para ellas porque duran mucho tiempo, 10, 15, 20 años empuñando un arma todo el tiempo, llegan acá a este monstruo de ladrillos donde solamente encuentran odio, rabia y muchas cosas que uno las entiende, pero que también debe haber la posibilidad del diálogo, de la reconciliación, del perdón, para antes de yo alzar la mano y señalar. Así es, porque desafortunadamente es lo que pasa, ¿no? Y es lo que estamos conversando. Automáticamente el primer señalamiento es juzgar, criticar, supongo que hacer a un lado, rechazar, y supongo que lo habrás sentido también cuando regresas, como que miran feo, como que a un lado, como que, ¿no? Y no se paran de pronto a preguntar eso, la razón, porque mucha gente, tal vez lo que tú también mencionas, está por convicción, ¿no? Y por decisión propia que quiere ser parte de estos Ujú. grupos y que en algún momento también, y lo hemos visto a través de este tiempo, deciden o entienden que no era el camino o se arrepienten de haber estado y simplemente también quieren volver a reincorporarse, pero también hay casos como el tuyo, como el de quienes fueron también llevadas contigo, que estaban llevando una vida común y corriente como cualquier joven del país, como cualquier persona que está estudiando, simplemente Ujú. aprovecha un fin de semana para ir de paseo como lo hemos hecho varios con amigos nuestros, y pues es un minuto que cambia tu vida y se transforma y es a lo que tienes pues que desafortunadamente dedicarte, digamos, porque es una, porque estás, ¿no? Obligada de lo que tú dices, con un revólver en la cabeza y pues esto está pasando y cuando uno entiende Y y que cuando uno, sigue pasando, y ¿no? que sigue Porque pasando. estamos viendo que todavía sigue pasando, que se desaparecen niños, jóvenes y venga, que se hicieron y cuando uno se da cuenta es que siguen reclutando a los chicos, siguen en el mismo ejercicio. Lo que pasa es que de pronto nos hacemos los ciegos, los que no estamos viendo las cosas, pero sigue pasando, sigue habiendo gente desaparecida, no sabemos dónde está, porque se fue, sí, que uno dice, pero si estaba bien, tiene su familia, sus hijos, y de un momento a otro se fue, y entonces, hombre, ¿qué pasó con esta persona? Y cuando uno se encuentra en el camino, que me pasó muchas veces allá adentro, venga, usted no está, no, sí, estoy acá. ¿Sí me entiendes? Entonces, y que ahora en este momento, viendo lo del informe de, del De centro la de comisión. memoria y de la Ajá. comisión, uno dice, si hay memoria de cosas y todo, pero pues lógicamente todavía hay vacíos, pero uno se da cuenta que
hombre, todavía sigue pasando las cosas, sí, sigue aumentando la cifra, seguimos en lo mismo y que por lo cual yo estoy a disposición del que quiera tener una conversación, un conversatorio, una invitación para mí a las universidades, porque debemos hacer sensibilidad ante el tema. La gente todavía cree en el otro y amigo, el ratón del queso. Y lo voy a seguir diciendo todo el tiempo porque estoy súper convencida que sí, tú por más que tú tengas, sí, hay amigos de amigos, pero uno debe siempre tener esa picardía de diablo, dicen por ahí, y que debe haber eh, esa posibilidad de poderle hablar al joven, al que está en la universidad o el adolescente, decirle cuando te hablen al oído y te digan que el arma, que esto, para poderlos, sí, reclutar, llevárselo, jalárselo, sobre todo en los barrios vulnerables y tener que los chicos, no, pues esto es la maravilla del mundo, pero cuando uno se da cuenta, ¿cuántos están allá y no, es que yo me vine por terco porque quería empuñar un arma, porque me dieron una moto, porque sí, que son cosas que uno dice, de verdad está aquí por eso, pero también el otro lado de la moneda, que fue la que nosotros nos pasó, donde fuimos relativamente engañadas por una Ujú. persona a la cual nos reclutó y que no nos dimos cuenta que nos estaba haciendo eso, inteligencia. Inteligencia. Ahí tocas unos temas que ya quiero, pues digamos, los voy a tocar de una vez y ahorita continúo para no, digamos, para no desviarme de ahí porque lo estás mencionando ahorita varios puntos. Uno, esto de la Comisión de la Verdad, que de hecho hace no habrá pasado mucho, ahora unos días, que dan Ujú. este informe final, que además, pues lo mismo, ¿no? Es un tema que genera todo tipo de opiniones, de posiciones, de quienes están en contra, a favor, de quienes no opinan, de quienes solamente opinan por opinar y ya. Em, pero fue un informe, pues digamos, que es como ese primer paso, ¿no? A todo lo que tiene que venir y a lo Sí, que tiene que total. pasar. No es un veredicto final, es simplemente como un primer, como una iniciación, ¿no? De lo que tiene que venir de aquí en adelante para el país. Pero quienes lo vimos de este lado, em, pues lo que uno alcanza a reflexionar, y supongo que también te habrá pasado cuando uno oye las palabras, por ejemplo, y este discurso y arrancó a ver todo lo que dice y arrancó a reflexionar de lo que somos como país, como sociedad, como personas, Ujú. como individuos, de todo lo que ha pasado, pues uno sí se cuestiona también para este lado muchas cosas. Siempre miramos y apuntamos con el dedo hacia el otro lado, pero cuando uno empieza a escucharlos y hablar, también arranca uno a mirarse para adentro y decir, sí, también de alguna manera todo lo que estamos viviendo, este conflicto armado, este país de tantos años, pues en algo creo que todos tenemos como cierto grado, ¿no? De implicación en Sí, el de tema y de responsabilidad, claro que responsabilidad. sí. Ujú. ¿Tú Sí, qué yo también opinión tienes de ese, estoy, digamos, de ese informe o cuando lo viste y demás? no, pues sí, sí me pareció importante el informe porque dan cuenta de muchas cifras, ¿no? Y que nos damos cuenta que son demasiadas personas Mm, que están eh, desaparecidas de todo lo que ha venido ocurriendo en nuestro país y que ahí nos damos cuenta todas las falencias que hay, todas esas verturitas que tenemos y que nosotros como ciudadanos no las queremos ver y que en el informe nos las mostraron, ¿sí? Porque uno no dice, no, lo que tú estás diciendo no es totalmente completo, pero es una iniciación que es supremamente importante en este momento y para el país, porque yo opino que esa, esa apertura fue muy buena, es excelente, o sea, es una apertura que nos hace abrir puertas y mirar las cosas como realmente están, han venido pasando y están pasando. Sí, que de pronto la gente no lo ve desde ahí, pero yo lo veo desde la otra barrera, ¿sabes? Que yo ujú. veo ese informe como que, oiga, es una ventanita y una lucecita que se abre allá muy lejos, pero que se dio en esta oportunidad con la comisión de poder abrir esa ventanita, lógicamente que tenemos que irla llenando, porque precisamente hemos estado co-creando cosas esta semana y yo tuve de decir, oigan, no se hablaron de todas esas personas que se quedaron en el conflicto armado muertos en las montañas. Esa cifra no está ahí. Lógicamente nos falta, pero
no está ahí, son invisibles esas personas que se quedaron allá. Lo digo por ellas también, porque cuando yo me desmovilizo, nos desmovilizamos 3 mujeres de las 17 que nos fuimos, incluyéndome, y que ahora ya no están. La única sobreviviente soy yo. Soy la única que queda de esas 17 mujeres, pero allá en esas montañas, en esos grandes verdes que tenemos en nuestro gran país, se queda mucha gente y que no están en el informe, pero sí que nos falta. Pero para mí fue muy importante que se haya hecho esta apertura, esta ventanita, esa lucecita ya con la comisión, que fue un trabajo muy arduo y que hubieron muchas personas ahí que trabajaron realmente para que este informe fuera eh, tallado de todos esos detalles que nos dieron a cada uno de, de los ciudadanos para podernos eh, llenar de toda esa información que estaba ya represada, que sí que para algunos es invisible y que es muy importante. Yo sé que hay que criticar y también dar a favor, pero yo estoy más a favor que crítica. Claro, y además es lo que tú dices, ¿no? Es un tema de cuánta gente está, y lo que tú dices, que se quedó en la selva, en las selvas o en donde estén, uno porque estén desaparecidas, porque desafortunadamente las mataron, porque siguen estando allá y se van como perdiendo en el mapa. Y qué bueno es que a través de la comisión y a través de informes como estos, pues vuelvan de alguna manera no a tener voz, pero vuelvan a contar y hagan parte también, ¿no? De saber qué pasó, dónde están y no no se invisibilicen con el pasar del tiempo y que no queden como en el olvido, además. Sí, total, Que eso totalmente. además es Sí, parte de lo, digamos, de lo que tiene este informe. Y aparte de eso es que, digamos, también lo que la gente ha mencionado y también de lo que uno ve es porque son varios capítulos, digamos, y quienes lo quieran también leer, pues está en internet, lo pueden descargar, lo pueden sí. leer y ver fácilmente. Es un poco largo, yo he intentado leerlo, más que claro, para poder darle continuidad y todo, pues hay que tener tiempo para poder leer el tomo porque es bastante largo, pero Denso. además también es denso, además, sí, también. Ujú. Y tiene además, aparte, digamos, claro, tiene los pasos, digamos, a seguir de lo que, digamos, de lo que viene, como las recomendaciones, tiene el tema del conflicto y de todo lo que ha sucedido en este país, pero además también tiene un tomo, un capítulo en el cual también hay historias, ¿no? Y testimonios de lo que ha sido el conflicto armado en nuestro país. Y que en Y ese informe estoy yo también, porque eso te hay una quería vocecita preguntar. ya. Ujú. En ese informe también tuve la oportunidad de poder hablar del reclutamiento, ¿sí? De esas chicas que se fueron conmigo y que no regresaron y que hay que contar esa historia, o sea, no puede ser invisible Mm. para muchas mujeres, así como yo tengo la posibilidad de poder hablar, contar, decir, ¿sí? Y que son realmente eh, muy duras las historias que hay dentro del conflicto, ¿sí? Y que son muchas mujeres las que están ahí, pero que son invisibles, pero que yo tengo la oportunidad de poder estar acá y hablar del tema, de cómo nos reclutaron, cuántas fuimos, además de conocer tantas historias allá adentro que son demasiado duras, duras para esas mujeres y que la vida de una desmovilizada no es tan fácil como la gente la piensa, o está allá, o está matona, o está haciendo, no, porque es que allá solamente se reciben órdenes, únicamente órdenes, y uno no tiene la facultad de poder decir no o un sí. ¿Mm? Entonces, es lo que yo te digo, en este informe es supremamente mágico y que hay cosas Mm. que sí es demasiado denso y grueso, pero hay que coger y leer. Cuando yo levanto la mano para decir, es que usted, no, venga, yo también miro y leo y me informo un poco de qué es ese informe, porque la gente es fácil criticar, pero no sentarse realmente a leer qué es lo que me está diciendo ese informe, sino también se llevan por otros comentarios y porque yo quiero opinar que esto es, sí, sin tener la posibilidad de informarme qué realmente nos dice este informe. Que fue además lo que mucha gente desafortunadamente hizo. Recién el informe lo estaban presentando, es que
o sea, esto fue, si no estoy mal, fue un viernes o un jueves, Ujú. ya no recuerdo. Pero la gente sin, o sea, sin leerlos, simplemente estaban en la presentación del informe y la gente ya a través de Yo redes estaba escribiendo. ya estaba atacando Sí, ya. automáticamente y sacaba una cantidad de conclusiones a la deriva como si fueran los poseedores pues del y escritores del informe Y la y verdad arrancaron de a ellos. juzgar absolutamente y es un tema de, oiga, deténgase un segundo, léalo, está bien que la gente esté a favor o digamos, O lo que le critique, es parezca o que no le todo parezca, es. perfecto, claro, Exacto. totalmente válido, pero con argumentos, o sea, léaselo, opine, Exacto. pero no por, o sea, porque van opinando porque sí. Ujú. Sí, Y porque totalmente de además, acuerdo. pues es un tema que, claro, a nosotros dicen todos, y como país, pues digamos que es un tema que a todos nos involucra, pero hay quienes, como tú y como muchas personas, pues lo han vivido de primera mano y lo conocen Ujú. de cómo funciona y de cómo es y de cómo es realmente el tema del conflicto y cuando uno está metido es diferente a cuando uno opina desde el, ¿no? Desde el televisor, que es muy fácil juzgar desde el televisor, desde la cama, desde el carro, desde la Ujú. casa, es facilísimo juzgar Sí. el tema del conflicto en este país. Yo siempre he dicho que nada se ve detrás de las botas bien, porque cuando tú las tienes puestas es una cosa, cuando tú ya te Mm, las quitas y las dejas a un lado, cambia la cosa. Pero yo siempre he dicho que cuando tú estás con las botas puestas, sabes de qué es lo que se está viviendo con ellas puestas, pero cuando te las quitas o las tienes a un lado es otra cosa. Y eso es lo que pasó en nuestras vidas. Nos colocaron esas botas, las dejas tú a un lado, ¿sí? Y cuando uno ya ve las cosas diferente, porque pues cuando tú no estás viviendo cosas, pues opinas desde allá, desde atrás, sí, eso como que es muy lejano a mí, porque mm, es diferente la vida, lo urbano, lo rural, y que lo urbano para nosotros es ver lo que tú dices desde un televisor, desde el compu, desde el celu, ay, sí, ay, mira, hay un conflicto, ay, sí, ¿no? Pero estarlo viviendo en carne propia, eh, ser abusada sexualmente, tener abortos, eh, ser tu cuerpo utilizado como cañón de guerra, no es nada fácil, porque una cosa es decir esas y otra es ellas, mm, que yo siempre lo coloco como referencia así, porque cuando tú dices esas es diciendo muchas cosas, entre comillas, pero cuando dices ellas es porque, uff, sí, ya cuando escuchan realmente qué ha pasado allá atrás, entonces cambia el contexto de esas a ellas, ¿sí? Porque es ujú. totalmente diferente y cuando eh, yo escucho que dicen, una desmovilizada, ¿qué será? Que me ha pasado en varios espacios, que la gente no sabe que estoy atrás, esperando a que me den la palabra para pasar al auditorio y que será una desmovilizada. Yo digo, ¿será que una desmovilizada trae los cachos, la cola, algo diferente al ser humano real que tenemos? Y es como una dimensión diferente, como si tú tuvieras el extraterrestre que va a pasar allá a hablar. Y uno dice, tan raro que la gente diga, ¿qué será un desmovilizado? Como si fuéramos, y cuando realmente ven este ser humano, esta mujer que tienen acá al frente, y escuchan lo que realmente pasa de primera mano, el contexto cambia. Mm. Ese chip que nos han metido, ¿sí? De la guerra, y que yo siempre lo he visto por el periódico y por otros medios, pero cuando ya realmente tú estás ahí, totalmente diferente. La línea cambia, Total, porque además totalmente. es quienes lo hemos visto, digamos, desde afuera, ahí sí, pues es fácil ver el conflicto en un noticiero, en una nota de minuto y medio, ¿no? De leer un tuit o un, lo que sea, un artículo, 2 minutos, cambiar y seguir con la vida y el conflicto es un tema, ¿no? De ahí, que pasó y ya uno sigue en lo que está, digamos. Sí, claro Y que de ahí sí. muy fácil juzgar así, ¿no? Porque pues uno no lo está viviendo. em, y uno cambia el canal y nada pasa y uno vuelve y lo mira en el noticiero y la gente comenta y dice, ay, sí, ¿no? Y cambia y sigue y lo va uno como también, es parte también de lo que se dan en el informe, en esta presentación. Como sociedad también
desde afuera tampoco, o sea, lo comentas, pasas y sigues, pero no o sea, no profundizas más allá, no vas más allá, em, y lo dejas ahí como un tema, pues, ¿no? Como si fuera algo más, como incluso lo decían, como una novela, ¿no? Y lo decían en el informe, como si hubiera sido una novela, y lo veíamos como si fuera una novela y cambiábamos de canal y Y el ya, conflicto se no olvidaba, pasaba nada. no había conflicto. Ujú, Y sí. una cosa es Es cuando como ya si lo estás lo ya metiendo. familiarizáramos normal. Ah, Mm, sí, mataron tanto. Ah, sí, ya, no, no pasaba nada. y no Sí, pasaba no, nada. aquí no ha pasado nada. Entonces, lo, suma- lo volvemos como cotidiano. Ah, sí, Mm. mataron 10. Ah, se desaparecieron 5. Ay, no volvió tal persona. Mataron tantos campesinos, pero lo vemos tan lejano que pues a mí no me interesa si apareció o no apareció el cristiano o la cristiana. Eso para mí es muy lejano. ¿Mm? Sí, que uno lo ve en un Entonces, televisor y es algo como ajeno, ¿no? Y no, nunca como me que, va a pasar a mí, ¿no? Porque fue lo exacto. que me pasó a mí. Yo siempre lo veía en ese gran televisor y uno, ¡ah, qué vaina, ¿no! Y ni paraba bolas, porque uno esos temas de joven no se pone, "Ay, venga, Mm. ¿qué dicen en la política? O venga, ¿qué dicen de tal cosa? No, uno, ah, sí, y ya, sí, como que eso para uno es muy en vano, pero lógicamente no estoy hablando de los jóvenes de ahora, porque los veo más interesados en todo lo que está pasando en nuestro país, sino lo digo en mi momento, que no me, y yo creo que a más de uno le pasa por su, también hay que entender de que estamos en otra dimensión, ¿no? Corriendo todo el día en sus cosas, pero no nos paramos un segundo a preguntar en qué yo puedo aportar para la paz, en Mm. qué yo podría ayudar a otra persona si pasara tal cosa, o en qué podría yo aportar, ¿sí? Sin estar involucrado, pero cómo podría yo aportar para que otra persona tome otro rumbo de calidad de vida o pudiera aportarle, no sé, para que sus hijos tengan otra calidad de vida que se le pueda dar. Y es lo que hablamos también hace un rato, como país, como ciudadanos, como lo que sea, tenemos todos con este tema del conflicto un grado de responsabilidad. O sea, no podemos, o sea, nadie puede, creo que puede ser ajeno a este tema. Y lo que tú dices, sea por simplemente entender el tema, simplemente no dejarlo pasar como una novela, como lo comentaban, verlo allá y allá ellos y yo sigo mi vida común y corriente, ¿no? Porque finalmente a todos nos involucra. Y también lo que tú mencionas ahorita, el tema de cómo puedo yo o qué puedo hacer yo por la paz, ¿no? Y por ayudar con ese tema del conflicto armado en nuestro país. Y bueno, les hago la invitación. Yo tengo una fundación, se llama Manos para la Reconciliación, donde vemos mujeres de todos los grupos al margen de la ley y se les apoya con voluntariados que van a la fundación, dándoles talleres, llevando materiales para ello, mercado no perecedero. Lo que ustedes quieran donar para la organización es súper bienvenido. Un fin de semana que no tengan nada que hacer y que quieran aportarlo, para mí es fantástico porque son 62 pulguitas las cuales tengo en la organización y que necesitan de su 5, 10, 15 minutos que quieran donar, que ustedes le quieran enseñar un abrazo, una caricia, el poder abrazar a alguien, que para mí, siempre lo he dicho, es mágico poder darle esa energía a un niño o que uno la reciba, eso es lo más mágico que puede haber. Entonces, nada, no sé, ¿puedo decir las redes, Sí, claro, claro. Santi? Es que quería preguntarte por el tema precisamente de la fundación. Ahí lo nombrabas 62. Son Pero 62 pulguitas. perfecto. Ok, dame las redes y ya te hago otra con respecto al tema de la fundación, para que la gente las tenga ahí, por supuesto, pendientes. Bueno, el correo electrónico es dianagomezrincon@gmail.com. Estamos en Facebook, Manos para la Reconciliación. Y mi teléfono es 311-475-9617. Manos para la reconciliación, para quienes quieran aportar, ayudar, acompañarte también, ¿no? En este trabajo de la fundación, que además la creas hace cuánto tiempo. Ya cumplimos 10 años, el 1 de abril. Sí, ya llevamos 10 años con la 10 años. organización. ¿Y cuánta gente, digamos, está contigo también en esta fundación o quiénes más hacen parte de esta fundación Manos para la Reconciliación?
Bueno, tenemos un equipo de varias universidades, pero sobre todo del Politécnico Gran Colombiano, que nos han Ujú. apoyado muchísimo con sus chicos, que donan mucho su tiempo. Y tenemos un equipo de unos emprendedores que son de varias empresas que también nos aportan muchas cositas para la organización y son manos amigas que han estado todo el tiempo ahí apoyándonos con varias cosas. Entonces es un equipo no de base, pero que siempre están ahí en el entorno para darnos la mano. Para dar la mano. Manos para la reconciliación, la fundación entonces. Igual voy a dejar aquí también conectadas pues las redes para quienes quieran ir a darle un vistazo, para quienes quieran escribirte, ponerse en contacto Claro que contigo, sí. para que lo puedan hacer. Porque creo que sí es importante, ¿no? El tema de la reconciliación. Y antes de terminar, porque yo me podría quedar conversando con Diana horas eternas, 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 simplemente que sí quisiera y como para ir como dándole cierre a la conversación, pues hemos hablado un poco de eso, de tu historia, de este cambio que tuviste que tener desafortunadamente en tu vida y que pues pasó, y lo que comentabas, 17 se fueron contigo, y lo que nos contabas también, de esas 17 3 lograron regresar. Sí, solo regresamos tres. eh, y hace 2 meses una de ellas tomó la decisión de quitarse la vida y ahora solo quedo yo. Solo quedas tú. Y para que la gente esa historia, digamos, y quede la gente como completa y cerrado el contexto, tú te desmovilizas hace En el 2005, cuando hubo la 2005 desmovilización del bloque Centauros. del bloque Centauros. Y es una, Ajá. ese tema de las desmovilizaciones es un tema propio, ¿cierto? Es decir, yo quiero reincorporarme a la sociedad y quiero abandonar digamos, las No, armas, o cómo es el tema de la movilización. las desmovilizaciones, el gobierno nacional, cuando estaba Santos de ministro de Defensa, fue cuando nos desmovilizamos. Y ahí Entonces, supongo eso es una decisión del presidente que firmó con las autodefensas para podernos desmovilizar. digamos, si acaban, esos son bloques, grupos, Sí, grupos, sí, y bloques todos que se se desmovilizan. desmovilizan. Ujú, Y sí, ahora todos quienes supongo que regresan. quieran quedarse y se quedan allá. Sí, en ese momento decían que todos nos desmovilizamos y son muy pocos los que se quedan, ¿no? Pero pues lo que tú quieres es salir a la libertad, a la civilidad, a buscar tu mundo, a, a emprender un nuevo rumbo, porque pues estar allá no es nada fácil. Entonces, son muy pocos, muy pocos los que Los quieren que se quedarse. quedan. Y Ujú. cuando tú ves esta opción, Diana, y hablan del tema, supongo, de la desmovilización, supongo yo contabas los días, las horas, los minutos de poder regresar a tu Por eso casa, de tengo poder volver. supremamente claro que son 4 años, 6 meses y 8 días, porque tengo una libreta muy pequeña en la cual todos los días con un lápiz rojo pequeñito escribía cada palito, cada día que pasaba. Y por eso los tengo súper claro todo lo que duré allá. Súper contados. Sí, solo quería salir, solo deseaba ver a mi familia, volver a ver a mi hijo, volver a tocar una cama amable, un hogar, un calor, el abrazo de tu mamá, sentirla, que te bese, que todas esas cositas hacían mucha falta, mucha falta. Y supongo que era un reencuentro anhelado, lo que tú dices, desde el día número uno, Sí, que total. pasa esto. Y cuando tienes la posibilidad de volver y reencontrarte con ellos, ¿qué pasa? Supongo que la emoción tiene que ser inmensa, No, la alegría, el decir, por fin estoy aquí donde tenía que haber estado volví, y estoy. regresé, acá estoy viva. El reencuentro con tu hijo, uy, no, el encuentro conmigo fue mágico, maravilloso, fue lo mejor que me había podido pasar en mi vida, es poder ver a mi bebé y que me dijera otra vez mamá, uy, no, eso es indescriptible, o sea, tú no tienes palabras para poder decir qué se siente uno de mamá volver a ver a su hijo.
No, Tiene que no ser, tiene palabras, no tiene descripción, la emoción, todas las cosas que te dan acá adentro, tu corazón, todo. O sea, no hay palabras para describir. Volver a ver a tu mamá, a tu familia, no tiene ningún valor, no tiene ninguna, para uno en ese momento no existe el mundo, se puede decir. tiene que ser. Y esos años que estuviste, pues supongo que también es una etapa que uno quiere, no sé si, sí, olvidar y dejar atrás, ¿no? Y tratar Mm, de borrar esos recuerdos que a veces supongo y creo que deben ser a veces no tan fáciles de olvidar porque pues, es una etapa que no, pero creo que uno sí, te habrá pasado como haber querido eliminar ese fragmento de tu vida y de tus recuerdos. sí, totalmente. No es fácil, pero hay que transformar, ¿sí? Hay que transformar ese dolor, hay que transformar el sentir, todas esas cosas que se sintieron allá, hay que cambiarlas, transformarlas. Em, yo estoy súper convencida que el arte sana, totalmente, sana, 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 porque no es fácil tú contar, oye, me hicieron abortar allá, ¿sí? Eso no es una palabra muy chévere, oye, me violaron, y saber que esas personas están allá o ya no existen, o es como transformamos ese dolor, ¿sí? En compasión, en amor, en otra cosa y no de dolor, porque lógicamente en su momento duelen, pero ¿cómo hacemos ese cambio, esa transformación para que las cosas se vean de otro color y que podamos ayudar a otras mujeres a que cambien eso también, ese dolor, eso que hay ahí, esa rabia que se siente tanta impotencia ante tanta cosa, se transforme, que tome otro color, que tú lo veas en otra posición y no en eso tan horrible que viviste allá. Y queda, hay que perdonar, supongo, eso la gente mucho ahorita lo quiero preguntar, es fácil, no creo que sea fácil, digamos, pero es un proceso que toca empezar a hacer, ¿cierto? Dentro de todo, supongo, para también poder volver a recuperar como la tranquilidad y la armonía Sí. de uno, pero queda rencor de pronto, guarda uno como Mira como que ese el sentimiento. perdonar no es fácil, el decir tú, Sí, oye, el que me violó lo voy a perdonar hoy y ya mañana pasó, ay, no, no ha pasado nada, no, eso no es fácil, pero hay que empezar a trabajarlo, hay que empezar a procesarlo, hay que empezar a molerlo y hacer un camino muy arduo para que esto no vuelva a repetirse en otras personas, para que esto tenga que cambiar, para que esto no tenga una secuencia, ¿sí? Porque es también pensar en el otro, en el dolor del otro, en el que está allá, en el que otra mujer se desmovilice y pueda también poder procesar todas esas cositas que trae de la guerra, que son heridas y cicatrices que tú no borras de la noche a la mañana, y que el dolor y eso que hay ahí, hay que empezar a sanar, hay que darle una suturación más especial para que poco se vea, que no se puede borrar ni se elimina de tu vida, pero que creo y estoy súper convencida que cuando esa palabra mágica no existe, que es el perdón, todo se transforma. Estoy súper así es. convencida de eso. Porque además lo que tú mencionas y parte de oír esas historias, así como está la de Diana, hay millones más, ¿no? De historias y que ahora también a través de esta, lo que hablábamos del tema de la comisión en este capítulo de testimonios, pueden encontrar también muchos más, y lo hemos recalcado durante esta conversación, es el tema de a veces dejar un poco los prejuicios y dejar de juzgar tan fácil, y es más bien sentarse, escuchar las historias y cambia un poco la percepción, ¿no? Y es lo que hemos conversado, es Sí, muy total. fácil estar diciendo cosas, otra es vivirla y lo que tú dices, simplemente eran personas o que estaban ahí no por convicción ni por decisión, están obligadas, sometidas y están simplemente lo que tú mencionaste también hace un rato, recibiendo órdenes y pues ante eso, pues era lo que tenían que hacer en su momento. Sí, totalmente. Sí, sí. No había otra opción. No hay otra opción. Y Sí, tampoco, y sí. lo que la gente cree que es que cuando uno los oye hablar también, y claro, lo que hemos hablado durante el tema, pero estar allá adentro y estar haciendo cosas en contra uno de su voluntad,
pues tampoco es que la estén pasando, digamos, de maravilla. También ustedes, supongo, y durante esos años habrán, pues lo que tú has mencionado, casos desafortunados y son cosas que pues uno quisiera no vivir de pronto, pero no la están tampoco pasando chévere. O sea, también están sufriendo, también están siendo sometidas a cosas a las cuales no deberían estar siendo sometidas, eh, portando un arma, teniendo que cumplir órdenes de hacer y deshacer, ¿no? Y tampoco es un proceso fácil. Sí, eso no es nada agradable, además que tus sentimientos se vuelven nulos, que no puedes llorar, no puedes reír, no puedes decir no me parece o no quiero o no estoy de acuerdo porque tu opinión es totalmente nula, Nula. es anulada, o sea, tú no puedes sino solo sí, no, ya, punto, sí, porque es una orden, Obedecer simplemente. obedecer es la única opción que tienes, o eres tú o eres él, así. Que eso es una cosa que es eso, no debe ser fácil y lo que tú dices, cuando uno está más en contra o no más de su voluntad, pues es peor, ¿no? Porque estás cambiando un tema de que, o sea, yo ayer estaba en clase en la universidad, estaba con un cuaderno y un esfero tomando apuntes y hoy estoy del otro lado en otra historia y no tengo más que, sí, desafortunadamente obedecer porque pues también mi vida está ahí, los míos, mi Sí, familia, ¿no es cierto? Es eso, ese tema de, pues que no hay más, sí, no hay más opción. no O hay es más opción. ya, o ya, o obedece o obedece, así como dicen las Y en abuelas. situaciones también, pues vulnerables en el monte, en la selva, o sea, tampoco es, Y que un tema que nunca se ha hablado y que aprovecho para hablarlo contigo y es que dentro de la guerra nunca se habla del periodo de la mujer y cuán difícil es tener el periodo en el monte. Tú no, acá llegas y dices en la esquina, voy y compro una toalla higiénica. Pero allá ¿cuáles son no. las opciones para las mujeres dentro de la guerra cuando les llega su periodo? Y que eso no se habla y que eso es un tabú allá, ese tema no se toca y sí, y cuán difícil es tú tener la opción de poder tener una toalla higiénica hasta para eso, para tu periodo. Sí, es una cosa muy difícil también. O sea, es que las mujeres dentro de la guerra llevamos mucho del bulto, definitivamente. Mucho, pero es mucho. Y supongo que eso que mencionas que me parece importante, em, porque además, ¿no? Deberían, o sea, pues no tampoco someterlas a ese tema de que no tengan una toalla higiénica, tampoco, no les facilitan absolutamente nada tampoco a ustedes, Sí, pero digamos, pero si te dura mucho más de lo normal, pues usted es la que tiene las opciones para buscar su solución, ¿sí? O no te van a ujú, decir, ay, sí, espera que es que ya pasado mañana o la otra semana te traen el paquete. No, no. eso no es así. Ya, no. Si ante a tu dotación, toma tu kit, chao. Se mira a ver si le duran, no le duran, es problema suyo. ¿No? Pero Y- el tema es ese, porque si te acaban, entonces nadie te va a decir, ay, eso es tener oro en la mano. La toalla higiénica es tener oro, es cómo la guardo, cómo la tengo para mí, otro próximo. Y si no llegan, entonces, ¿cómo hago? ¿Mm? Entonces es un tema que poco se habla, pero es que es cruel, pero hay que ponerlo en la mesa. Es una cosa Sí, que sí, uno claro. dice, la gente, hay cosas que dentro de la guerra pasan y pues lógicamente no las dices a voz y a gritos, pero cuán difícil es. Sí, es una cosa tan básica que tú dices, pues una toalla higiénica, pero sí, a ver, voy a buscar en el monte una toalla higiénica durante 2, 3 meses metido allá. ¿Mm? Es Sí, no, como, pues sí, es complejo, pero además que tampoco, pues lo que tú has mencionado también durante la conversación, la mujer tampoco, pues porque lo que uno percibe, el respeto hacia la mujer también es absolutamente nulo. nulo, total, nulo. O sea, el patriarcado vivo, ¿no? Mm, Aclaremos. Sí, absolutamente nulo, minimizadas, simplemente las tienen de apoyo y para que carguen el arma, para que obedezcan y absoluta, o sea,
invisibilizadas, es también como como lo que pasa. Claro, porque tú nunca escuchas a Disque la comandante en ningún grupo, ¿sí? Mm, Nunca hay una comandante mujer, nunca. Que tú escuches, no, es que, no, no la hay. Porque el patriarcado siempre está activo ahí también. O sea, no, eso es nulo. Que todo es tuviera un nulo. poquito de poder, vaya, pero hasta ahí, y eso, sí, pero que tú digas, no, la comandante tal, no, eso no lo hay. Mm, mm. No existe. O, No no, o yo no existe. sé si existirá, pero mientras yo estuve, no existe. No, no hubo, ¿no? Y de lo que uno trata de hacer como, pues, de mirar un poco y siempre han sido, sí, comandantes. Pues ¿Hombres? en masculino, sí, Ujú, sí. que ejercen esta autoridad, pues, digamos, y este poder sobre la gente. Cuando tú dices y todo lo que mencionas, y claro, de miles de historias que debes tener, 17 que salieron contigo, ¿siempre permanecieron las 17 juntas? ¿O No, las se fueron separando? no nos fueron separando a medida del tiempo, nos fueron separando. Sí. ¿Y contigo había Yo, más yo me mujeres doy en...? cuenta de que ya no están tantas, porque el día de mi desmovilización, lo primero que yo hago es buscarlas, o sea, venga, que se hicieron, y hablando con algunos grupos, y venga, y ya no está, cuánto la mataron, sí, y las únicas que quedan son ellas dos, y salen con esquizofrenia, o sea, ellas no sabían qué estaban haciendo en su momento de la movilización, porque las dos salieron con esquizofrenia. ¿Mm? Y salen directo a un manicomio. O sea, me dice, es muy loco, porque uno no puede negar que algunas veces pensó hasta quitarse la vida allá adentro, porque pues, eran situaciones y que el cuerpo aguanta hasta cierto límite, pero ya cuando tú lo sobrepasas, ya es otra condición, ya es otro nivel, ya es otra cosa para tu vida. Y cuando tú te das cuenta, yo me voy a desmovilizar y salen solo ellas dos y vas y preguntas por el resto. No, 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 no. ¿Cómo así? Sí, entonces tú dices, o sea, nos fuimos 17, regresamos 3, 2 esquizofrenia y estoy yo. ¿No? Es bastante duro, muy Sí, duro, porque en lo que tuviste Vitus, yo las nombro a las 17 y digo en una parte, y nos desmovilizamos 3, ¿sí? Y ya no hay desmovilizadas 3, porque ya 2 decidieron en su locura y en sus cosas no estar. Ujú. Y ahora solo queda Diana. Y mi voz no se va a apagar porque yo voy a seguir contando esta historia porque el mundo lo tiene que saber. El mundo tiene que saber lo que pasó con nosotras y no puede quedar en invisibilidad ni nulo porque no, la historia tiene que seguir y se tiene que contar. así es, porque además, y lo que mencionas, pues son estas desafortunadas secuelas de guerra, ¿no? Que terminan Mm, pasando y porque además también son víctimas del conflicto armado de este país. sí, totalmente víctima. Porque siempre pensamos que la víctima es lo que oímos y lo que vemos en las noticias, ¿no? Y lo que hemos hablado, simplemente es un tema de creer que todos los que hacen parte, en este caso, por ejemplo, no sé, de la guerrilla, de las autodefensas, todos son iguales y entonces solamente Mira, atacan a la gente, digamos, a la civilización, a las personas, pero adentro de estos grupos también hay gente que es víctima, total, también sí, hay sí, víctimas del claro. conflicto internamente en los grupos. Sí, total. Hombres y mujeres. Sí, eso, que los hombres no quieran hablar y los hombres no quieran decir y que los hombres, sí, pero los hay como hay hombres, hay mujeres. Entonces, Y tú tienes sí, 24 en ese entonces y supongo que habrás conocido gente mucho más chiquita, que claro, también vivió mucho más o que pasó por lo chiquis. mismo, Sí, total. Sí, claro, mucho más niños, mucho más pequeños. mucho más pequeños. Y pues lo que tú dices, es una historia que sí hay lo que te decía, hay que escucharla cuando lo que comentaba, cuando uno arranca a escuchar una cantidad de historias,
pues son estas que también hay que escuchar, que es la otra parte de la moneda que muchas veces no escuchamos, no vemos, o quiere mucha gente también pasar por alto, porque es muy fácil lo que hemos hablado también de juzgar como grupo automáticamente y todos entran dentro del mismo saco, sin pensar en que internamente también individualmente hay historias de gente que también, como lo que hemos hablado, ha sido reclutada, ha sido forzada a entrar a estos grupos, que no es porque es una decisión, sino que es una obligación y una situación que le pasó. Y conocer esas historias, pues creo que la gente también arranca un poco a cambiarle tal vez el chip o arranca también a profundizar o a entrar en conciencia un poco de esto del conflicto armado en nuestro país. Y voces como la tuya que estén constantemente queriendo contar, hablar, es eso, ¿no? Lo que tú has mencionado, es no permitir que estas historias empiecen a quedar como como en el olvido y como atrás en la historia, sino que por el contrario sean como esa, ¿qué es? Memoria viviente de pronto de las Sí. cosas y Viva que queden todavía está viva la viva, memoria. exacto, Ujú, y que queden viva en la memoria por ti, por tus compañeras, por quienes también compartieron contigo estos años en las autodefensas y quienes también pues vivieron casos particularmente, digamos, o similares al tuyo, y por toda la gente que ha hecho parte y que ha sido víctima también del conflicto armado de este país, ujú. No, para que Santi, lo... súper agradecida contigo, de verdad, así agradecida inmensamente por darme esa oportunidad, porque creo que esto es una oportunidad para que la gente también conozca un poco acerca de todo lo que pasa en nuestro país y que es invisible, que Es no mucha invisible. gente tiene la oportunidad de conocer historias y que por medio tuyo me parece fantástico que se conozca todo esto. No, a ti muchísimas gracias por aceptar la invitación, por haber querido conversar este rato que lo que te digo, yo me podría quedar horas y horas conversando, porque creo y cuando te lo comenté también, que esto lo habíamos hablado también hace unos meses, cuando conocí el fragmento de tu historia que tú compartiste en esta obra, que fue cuando nos conocimos en esta temporada de teatro, pues creo que al igual que quienes estaban alrededor mío, yo decía como es lo que la gente tiene que conocer y escuchar y creo que tenemos que escuchar todos para también empezar a cambiar un poco la mente, a abrir también la mente, entender un poco el tema. Y quería conversar contigo, así que muchas gracias por aceptar esta invitación, em, porque, digamos, bueno, aparte de todo esto, cuando uno, y no quería dejarlo tampoco pasar, cuando uno ve la obra en la que tú estabas, que es Victus, que lo que decía, como dije al principio, ojalá esta obra se vuelva a repetir y ojalá la gente pueda ver esta obra, prendían las luces del teatro y todo el mundo estaba absolutamente emocionado, conmovido, la gente con lágrimas en Ujú. los ojos. Creo que es una imagen que no fácilmente se borra y creo que eso a mí sí me marcó mucho ver a toda la gente en el teatro con lágrimas en los ojos, o sea, ¿no? Y ustedes que estaban, digamos, del otro lado en la tarima, pues ver esto también debe ser, no sé, reconfortante, un mensaje ¿no? Como Que llega, que realmente llega y que, llega sí, al exacto, corazón y que la gente siente realmente lo que se pasa en el conflicto cuando lo tiene ahí vivo, latente, que la gente ve lo que estamos haciendo por medio de la obra, que no es una historia impuesta o que hicieron un libreto exclusivo para nosotros, no, sino es cada historia de lo que se vive dentro del conflicto, porque estamos todos los del todos. ejército, ex paramilitares, ex FARC, víctimas, ¿sí? Exiliados. O sea, estamos todos en un espacio en el cual le estamos diciendo al mundo, vea, esta es la realidad del país. Y están juntos, que son actores Sí, que reales estamos... y están todos unidos Ujú, en un mismo escenario. Y es también el mensaje cuando uno lo habla, es eso, ¿no? Es si están ustedes juntos, si han podido juntarse y que además supongo que se deben llevar súper bien o bien, pues digamos, claro, entre ya llevamos ustedes 6 años trabajando. trabajando y es un tema de, a ver, ellos se pueden unir todos y pueden, ¿por qué el resto no? ¿No? ¿Por qué los que estamos de este lado no podemos perdonar al de al lado, dar una segunda oportunidad? ¿Por qué tenemos que juzgar tan fácil? Cuando ustedes, que son las que han estado en el conflicto, pues han sido capaces de eso, de darse la mano, de abrazarse y de reconciliarse también, además, Sí, totalmente de acuerdo. que creo que es lo Y que ha sido importante. un ejercicio súper bonito. Yo me siento súper privilegiada de estar en ese espacio porque es también darse la oportunidad de escuchar al otro, el dolor del otro Mm. y también
¿sabes? Algo interesante nos ha pasado en estos espacios cuando nos permitimos presentar la obra y alguien habla, yo estaba pensando que, y poderse uno bajar de la tarima y darle ese abrazo que quieren, porque lo necesitan y escuchar esa palabra, yo no fui, pero estuve ahí como tal, como grupo, pero perdóneme. Y eso para la gente es, no te alcanzas a imaginar lo sanador que es, porque la gente mismo se lo dice a uno, quería escuchar esa palabra, quería escuchar esa palabrita, la quería escuchar. Sí, es darle la oportunidad al otro también de que exprese su dolor, pero cómo poderles ayudar también para que sea esto, una reconciliación real. Entonces yo creo que eso es mágico cada vez que presentamos la obra. Obra que ojalá yo de verdad insisto que ojalá vuelvan a presentarla y que ojalá la gente la pueda ver. Y no sé, y meto aquí la cucharada de lo que conversábamos antes de arrancar con este programa, que también estabas trabajando en otra obra de teatro. ¿De eso se puede saber Sí, algo o todavía está no? en crudo todavía. Todavía está, Sí, estamos co-creando todavía, entonces estamos ahí, pero apenas tenga así, ¡fu! De una te cuento, mi Santi. por favor, pero va por el mismo, o sea, digamos, es con lo mismo, con el tema de Sí, es por conflicto, el mismo, por la misma línea, es por lo mismo, sí, es por el totalmente. mismo Es lado. acerca del informe que vamos a Ok, hacer. una obra. Ujú, sí. Y de pronto lo que tú también mencionaste al principio de compartir esta historia, no sé, conferencias, charlas, algo por ahí también que tengas o que estés de pronto por hacer, que la gente también pueda conocer esta historia en muchos más lugares y en muchos más espacios. Claro que sí, lo que necesiten también de mí que quieran invitarme a varios espacios, estoy súper abierta para poder compartir y que sepan realmente qué pasa en el conflicto de primera mano. Estoy con todas las puertas abiertas para lo que me quieran invitar. Para que entonces también, porque es esto, es el tema de que hay que conocer las historias, ¿no? Y hay que entenderlas para luego sí tomar opiniones si la gente las quiere tomar. Pero pues que primero hay que escuchar antes de arrancar a criticar y a hablar, ¿no? Como tan sueltamente por todo lado. Entonces, pues creo que quedan muchos temas que hay que tocar o que me hubiera gustado también tocar. El tiempo, pues lo que he insistido, pues para que esto no sea un programa eterno, así que ojalá haya oportunidad, Diana, de volver a conversar, de seguir hablando de toda esta historia, de todo este tema. Nuevamente, pues agradecerte por haber aceptado esta invitación, por estos minutos de conversación. Y no sé si antes de cerrar con este programa, de pronto quieras dar o cerrar con algún mensaje, con algo que quieras de pronto decir que no hayas dicho, o algún mensaje que quieras dejar a la gente que está conectada a esta hora. Bueno, hay que escuchar al otro. Para mí ha sido muy importante poder escuchar eso que yo no quiero y que quiero invisibilizar en mi vida y qué bueno sería que pudiéramos darle la oportunidad a personas que quieran contar y decir cosas antes de juzgar, eh, poderlas, poderles dar la oportunidad de que puedan hablar y contarnos, ¿sí? O sea, aún yo esté con ese bloqueo de decir no quiero saber nada del tema, danos la oportunidad. Y que si voy a opinar, por favor, leer. Sí, O escuchar antes sí, escuchar antes de de. emitir cualquier tipo Ujú, de pronunciamiento. ujú. Yo llevo cerrando esta entrevista, simplemente que me parece que no quiero dejarla por fuera y es, cuando hablábamos de este regreso, ¿cómo ha sido para ti o cómo fue para ti en su momento y todo este tiempo, pues ya que estás nuevamente aquí en, digamos, ¿cómo se llama esto? Sí, en la vida normal, digamos, cotidiana, En la civilidad. en la civilización, ¿cómo es ese volver, digamos, cómo ha sido para ti en lo personal? Ya pues ya ha pasado tiempo. No, Em, al principio fue muy duro, al principio fue supremamente duro porque acostumbrarte a una cama, acostumbrarte a levantarte como una persona normal y no a las 3 de la mañana, al no sentir cualquier ruido y despertarte en segundos porque si te acordabas que toca guardia, porque toca esto, porque toca, ¿sí? Eh,
ir haciendo como un ejercicio porque usted duró tanto tiempo lejos, 4 años y usted no ha vuelto, ir contando esa historia a la cual hubieron personas que desde ese momento dejaron de hablarme, como hubieron personas que desde ese momento dijeron, ¿esto qué pasó? ¿Mm? Y que son cosas que tú vas en el camino después de haciendo y abriendo caminos, porque toca abrir caminos para las que llegan, para las que vienen detrás de uno. Y el ejercicio se ha venido haciendo poco a poco en eso, con ese ejercicio, contando la historia, abriendo puertas, diciéndole a la gente realmente qué pasa en un conflicto armado, diciéndole a la gente realmente qué pasa con una mujer desde que está allá, y la tarea no ha sido nada fácil, pero que se ha hecho y se ha venido haciendo, además. Y aparte, digamos, de esto de la obra, de la fundación y demás, cuando, digamos, volviste, ¿trabajaste en algún otro sitio, en algún otro espacio? Sí, trabajé en la alcaldía mayor con un programa que se llamaba Programa de Atención a la Desmovilización y Reintegración en Bogotá. Después pasé a la ARN, que ahorita es ARN, y trabajé ahí también con el gobierno nacional acerca del tema de desmovilizados. Desmovilizados. Ujú, Y supongo, sí. y ya para ahora sí, con esta conversa, cuando uno vuelve a la civilización, cuando está todo este tema de la desmovilización, y supongo compartiste al principio la historia con alguien, con la gente, con no sé qué, se siente, no sé, ese rechazo tal vez, como que lo miren a uno raro, lo que tú mencionas hace un ratico, de hecho, como que no sé qué es lo que se imaginan que es un desmovilizado, ¿no? Y de pronto piensan que es alguien fuera de lo normal y que no es un ser humano, pero siente uno como ese rechazo de la sociedad, automáticamente uno llega. Sí, claro, total. Cuando tú nombras ese gran letrero que sale aquí en la frente, cuando tú te desmovilizas y soy desmovilizada, la reacción de la gente es como así, de una, ya eso es como Como que se corren. automático, como que, ¿ven eso qué? Sí, en espacios que han estado, que me han invitado y han estado personas que supuestamente han estudiado la política y nuestra historia del país y están con todo el contexto de desmovilización, ¿sí? Y que nosotros vemos todo el tiempo ese tema ahí latente y vivo, ¿sí? Y que supuestamente están muy estudiados para el tema y por favor, me cambia de silla, no quiero estar al lado de esa movilizada y uno, ¿es en serio? Una persona que ha estudiado, que sabe, que y te rechaza, que me ha pasado en algunos espacios donde dice, no, esto, sí, esa palabra del desmovilizado acá es terrible y tenaz. O sea, es una palabra que todo el mundo le tiene miedo, se puede decir. Como si fuera un, sí, no sé, un virus, como si fuera pues lo Una peor, enfermedad, como que, una ay, enfermedad, ¿no? Uh-huh. Sí, y desde ahí arranca el problema, ¿no? Si lo que tú dices, el de al lado que claro. sabe y que ha manejado el tema se corre y cambia de pie de asiento, pues de ahí para abajo, Después, ¿qué esperas? O sea, uno dice, no, si ese que ya ha estudiado, que habla del tema de la paz, de la no sé qué, de la sí sé cuál, tiene supremamente el tema pleno y lleno y vivo ahí. Ay, no sé, por favor, no puedes cambiar la silla porque me desmoviliza y uno, oiga, es en serio, yo no puedo creerlo. Yo de verdad ese día quería mandar ese foro a otro lado, pero no quería estar ahí. Pero uno dice, uy, no, realmente la gente cuando no quiere escuchar, no escucha. Punto. y que hoy en retrospectiva pues lo puedes mirar distinto, pero supongo que en ese instante pues uno también, no sé, rabia, tristeza, decir como pucha, Sí, siente mucha, o sea, uno siente hasta como depresión. Uno dice, oiga, pero es que yo me escuchara qué pasó o qué fue, porque estuve allá, pero de una te hacen el feo, uy, no, como así una desmovilizada al lado mío, uy, no, en padres de familia, una desmovilizada. Yo no dice, venga, ¿sí me entiendes? Como que eso es muy duro, de verdad. Bueno, ahorita ya lo tomo como más relajada y trato de más entender a la fácil. otra persona
y poderle hablar si me lo permite y si no, pues la entiendo, ¿sí me entiendes? Pero antes sentía mucha rabia y además de eso sentía como traición, como que la persona, porque no entiende que este conflicto me llevó allá y, si me entiendes, mucha controversia Mm. conmigo misma también, de no poderle contar o decir a la otra persona, mire, lo que realmente pasó fue. ¿Sí? Claro, escucha la historia y luego sí, es que lo que hemos hablado o sea, es que es lo que hemos hablado y lo que pasa recurrentemente. Es apuntar con el dedo y señalar, pero pues una cosa es ya cuando uno mira y hace la pausa, analiza y entiende la situación y ahí la gente le cambia la mente. Y es lo que Sí, tú es dices, que la es, gente sentada al lado tuyo causa miedo, pero pues es que no, al contrario, está volviendo, está aquí, ¿no? O sea, o sea, sin entender el por qué tienen que mirarlo uno rayado, pues como, sí, es que es como si tuvieras ese virus, de verdad, realmente, como que no me toque, no me diga, no me hable, y entonces uno, no, pero esto es increíble que la gente ya lleguemos a ese punto de que no quiera ni siquiera tener contacto conmigo, ¿m? Que se siente muy feo además, porque al principio para mí fue demasiado duro, pero ya ahorita estoy más tranquila y más relajada con el tema. y es el primer paso además para arrancar con esa reconciliación que creo que necesitamos, ¿no? Y es, si no soy capaz de sentarme al lado, pues es muy difícil, ¿no? Lograr un cambio realmente o lograr lo que sea, pero son pequeños gestos y pequeños actos los que van realmente a transformar, De la ¿no? mano, Todo el tema. ajá, Y que sí. hacen parte también de lo que hablamos hace un tiempo, ese primer paso y esos primeros pasos que tenemos que comenzar a hacer y a dar todos para lograr finalmente esa paz que tanto, de la que tanto hemos hablado y demás. Pero sí hay que arrancar a hacer como unos pequeños pasos para lograrla y parte y creería que los básicos y fundamentales es ese, ¿no? Ujú, Es sí, no, señor. no hacer ese gesto, pues que me parece además, pues que además tampoco contribuye absolutamente a nada. Pero a nada, o Es sea, como de tú, inmadurez, eh, no sé si, no, sí es inmadurez y de mm, ignorancia, además, creo que también lo vería yo total. así. Sí, que tú te sientes además demasiado eh, frustrada, se puede decir, ¿sí? Porque Sí, uno dice, eh, oiga, ni siquiera se tomó la delicadeza, bueno, escuchémosla por de pronto, no, sino de una vez como con el miedo, con esa caparazón de que no me toque usted allá y yo acá, y uno se siente muy frustrado, en serio que se siente demasiado frustrado con el tema. y eso pues ha ido cambiando con el paso del tiempo. Ya hoy en día, ¿cierto? Sí, Creo que ya, todos, la gente digamos, es más fácil de conversar con la gente hoy en día. sí, claro, total. Y el tema no es que me sienta orgullosa de haber estado allá, pero es también poner otra posición, ¿no? Es también darle esa cara que alguna persona la quiere ser invisible y decir, no, mire que también existen, también han estado allá por esto, y no todo el que vaya es porque tiene la convicción plena que es para el pueblo. ¿M? Sí, que Entonces, es lo que tenemos, cómo hacer ese chip y ese cambio para que la gente lo entienda? ¿M? sí, que es lo que justamente decíamos, ¿no? Es una cosa es, claro, hay gente que está por decisión y por convicción y por sus ideales y porque es lo que ha tomado esa decisión, pero otros son, pasó, ¿no? Y fueron sometidos, obligados, reclutados, hacen parte de esa historia. em, y son las que también hay que escuchar, ¿no? Y no como pasar por alto ni meter lo que yo decía hace un rato, meterlos a todos dentro de la misma bolsa. Son historias Ujú. particulares también que hay, y que la gente también tiene que aprender a escuchar ¿no? Y entender que este conflicto, como hay quienes han y van por decisión, hay otros que van porque desafortunadamente pues, se los llevaron a la fuerza, los reclutaron y tuvieron que hacer parte porque era lo que tocaba, lo que tú decías, era, tocaba cumplir órdenes y tocaba, porque pues es también mi vida la que está en peligro, la de mi familia del otro lado y por fuera del combo, pero no es por elección, es porque la vida, por ¿Te lleva? circunstancias, te lleva a eso.
Y es un capítulo que sí, les tocó vivir, no porque, y lo que hablábamos, no porque quisieran, porque les tocó, que tampoco lo que y lo que hemos hablado no es fácil, no fue fácil tampoco. em, También son víctimas de este conflicto y también pues tienen que ser escuchadas y la gente tiene que entender que no todo es movilizado y no todo quien ha hecho parte de un grupo armado, de un grupo guerrillero, está ahí porque lo mismo, por convicción, porque también les ha tocado estar y porque fue una circunstancia de la vida. Y cuando uno comparte y conoce historias, pues creo que ojalá la gente arranque a cambiar el chip. Creo que lo han ido cambiando y lo hemos ido todos cambiando con el Sí, paso del tiempo, pero ojalá toda la gente, incluso los más grandes, que son a quienes creo que más les cuesta, ¿no? A los papás, abuelos, a la gente un poco más grande, de pronto el chip cambiárselos y entenderlos un poco más difícil, pero ojalá cuando uno comparte historias y cuando uno comparte todos sus testimonios y que ojalá también los puedan leer en este capítulo de la Comisión de la Verdad, pues a todos nos arranque a cambiar el chip, ¿no? Para volver a entender y que cuando, digamos, en tu caso, o, bueno, no digo, digamos que en tu momento, pero digamos que en ese desmovilicen ahorita con el pasar del tiempo, los grupos que aún quedan y demás, pues puedan también llegar a una sociedad, a una civilización que los acoja, que los reciba, que los respete y que los incluya, sí, que creo que también es parte del tema, es, ya volvieron, entonces es cómo podemos o cómo pueden volver a reincorporarse en la sociedad, cómo pueden conseguir un trabajo, cómo pueden volver a tener una casa, ¿no? Como que puedan volver a construir lo que alguna vez dejaron atrás, sea sí, cual sea la totalmente de circunstancia o acuerdo. el motivo, pero que puedan volver poco a poco a reincorporarse y a ser parte de esa sociedad de la cual pues somos parte todos. Sí, totalmente de acuerdo, Santi. Entonces, pues bueno, nuevamente, Diana, muchísimas gracias. Lo que te decía, ojalá haya oportunidad para volver a conversar, para seguir hablando de ese tema que no puede dejar como pasar, ¿no? Y lo que tú dices, es un tema que hay que hablarlo, hay que mostrarlo, hay que contarlo para que no quede perdido en la historia, para que no quede atrás en los, como como en la memoria de la gente se lo olvide. Y porque siempre se tiene que, de esas historias y de todas las que hay, pues uno tiene mucho que aprender y además súper pendiente, pues entonces cuando tengas lo de la obra de teatro, de la fundación también, lo que la gente, si la gente quiere hacer parte, ayudar, colaborar y demás, para que también lo haga. Claro que sí. Y de lo que venga, también súper pendientes pues para estar conectados y para, pues para también contarlo, Diana. Listo, mi Santi, muchas gracias, de verdad. No, a ti, Muchas muchísimas gracias por gracias. el tiempo. Y A seguimos ti, ahí en contacto. claro que sí.